Alabado sea Jesucristo. Es una alegría y un privilegio estar aquí hoy con vosotros en Albacete y participar en este maravilloso segundo Congreso Nacional sobre la Divina Misericordia aquí en España. Les traigo los cálidos saludos de las hermanas de nuestra comunidad en Cracovia, Łagiewnicki, ante la imagen de la Divina Misericordia y la tumba de Santa Faustina en el santuario de la Divina Misericordia. Están orando por todos nosotros y por las gracias que más necesitamos, especialmente por la gracia de un corazón abierto para aceptar todo lo que la Divina Misericordia tiene preparado para cada uno de nosotros personalmente. Hoy es sábado, así que confiémonos a Nuestra Señora y pidámosle ayuda. Juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, hacia al final leemos, cita: en el último día, el más solemne de la fiesta, estaba allí Jesús y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Cierra cita. Imaginemos esta escena. La palabra clamó me impresiona. El último día de la fiesta, Jesús se pone de pie y grita. No lo dice con voz normal ni lo susurra. Él grita. Eso significa una voz muy alta, usando toda la potencial pulmonar. Y eso en medio de personas que quieren destruirlo y matarlo. Eso no importó. Quería que la gente lo escuchara y supiera a dónde ir. Cita: que cualquiera que tenga sed, venga a mí, y que el que crea en mí beba. Del corazón del creyente fluirán ríos de agua viva. Cierra cita. Mis queridos hermanos, hermanas, Jesús conoce el dolor de su sed en cualquier forma y tiene una sed aún mayor de calmarla. ¿Puedes ver en estas palabras su intenso, quemante y ardiente deseo de que nos acercamos a Él? Beber del agua de la vida. ¿Podéis ver cuánta Él quiere dar? Y no solo una pequeña taza de agua, sino ríos de agua. Él quiere enviarnos su Espíritu. El agua es un símbolo del Espíritu Santo y Él quiere llenarnos, tanto que se desbordará dentro de nosotros como ríos que fluyen. Tengan en cuenta, sin embargo, que esto puede suceder solo si vamos a Jesús y ponemos nuestra fe en Él. Eso requiere una decisión. Acercarnos a Él y abrirle nuestros corazones con confianza. Este es el tema de esta charla. La confianza no es un sentimiento o emoción que sube o baja, desaparece, reaparece. Es una actitud que se muestra en los actos que decidimos hacer y con la ayuda de la gracia. Entonces, para ir a Jesús y beber de Él su agua viva, necesitamos confianza.
Eso significa fe, que creemos en Él, en sus palabras. Si ven un señal de tráfico que dice Albacete, si lo creen, sigan la señal. Entonces, si creemos en Jesús, vamos a Él, seguimos su palabra. Confianza también significa esperanza. Esperamos en su palabra y contamos con su promesa de dar su agua, su espíritu. La confianza incluye humildad, reconocer nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestra dependencia en Él. Necesitamos de Él, de su palabra, su agua, su vida, su espíritu. Los orgullosos no buscan ayuda, son autosuficientes. El humilde pide ayuda. Hay contrición cuando confiamos. Cita: si llevas cuenta de las culpas, Señor, Señor mío, ¿quién podrá quedar en pie? Cierra cita. Y así nos postramos con el corazón aplastado por nuestro pecado. Y esto está unido a la fe, la esperanza y la humildad. No podríamos ir a Él y pedirle misericordia sin humildad. Y si no tuviéramos fe y esperanza en aquel que perdona y quiere darnos nueva vida, nueva gracia. ¿Y cómo podemos hacer todo eso si no nos preocupamos por Jesús y nuestra relación con Él? Si somos indiferentes a Él, entonces el amor, la caridad debe estar presente en la confianza. Esto es confianza, un conjunto de virtudes: fe, esperanza, humildad, contrición y sobre todo amor, caridad. Volviendo al pasaje del Evangelio Juan 7, es interesante que no hubo aglomeración para ir a Jesús a recibir los ríos de agua viva. Las multitudes, de hecho, estaban divididas. El final del capítulo va a las siguientes lecturas. Cita: y se volvió cada uno a su casa. Cierra cita. Dejaron a Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en nuestro tiempo el Señor Jesús está de pie nuevamente en su templo, la iglesia, y grita en voz alta, cita: que venga a mí cualquiera que tenga sed, y que el que cree en mí beba. Del corazón del creyente correrán ríos de agua viva. Cierra cita. Lo hace de muchas maneras, entre ellas a través de la voz y la enseñanza de la iglesia, a través del ejemplo de los santos, a través de las muchas personas que nos animan a ir a Dios, sacerdotes religiosos, laicos, pero de una manera especial, a través del don de Santa Faustina Kowalska. El Señor está de pie y clamando para que vayamos a Él, para que creamos y confiemos en Él. El Señor Jesús ha elegido a esta sencilla y humilde religiosa polaca para recordar al mundo la antigua verdad de su amor misericordioso por cada uno de nosotros. Escuchen las palabras de Jesús registradas en el diario de Santa Faustina. Cita: en el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. Además de la misión de Santa Faustina de proclamar la misericordia de Dios, Jesús le encomienda la tarea de alentar a las almas a que confíen en su misericordia. Él dice:
Esta es tu misión y tu tarea en toda tu vida para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. La tarea de proclamar la misericordia de Dios y alentar a las almas a confiar en la misericordia de Dios es sumamente urgente. Primero, porque es una señal para los últimos tiempos. Jesús dice, cita, habla al mundo sobre mi misericordia, que toda la humanidad reconozca mi insondable misericordia. Es una señal para el fin de los tiempos. Después vendrá el día de la justicia. Secretaria de mi misericordia, escribe, cuéntales a las almas acerca de esta gran misericordia mía, porque el día horrible, el día de mi justicia, está cerca. Cierra cita. Jesús mismo le dijo a Santa Faustina, cita, preparad al mundo para mi venida final. Cierra cita. Bien, ¿cómo hizo la hermana Faustina para preparar al mundo para la venida final de Jesús? Consideremos el Evangelio de Lucas 18:8. Jesús dice, cita, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El catecismo dice, cita, Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará a la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Entonces, ¿cómo Santa Faustina prepara al mundo para la venida final de Jesús? Despertando la fe en los corazones de los hombres. En otras palabras, alentando a las almas a confiar en la divina misericordia. Al proclamar la misericordia de Dios, Sor Faustina está ayudando a las almas a aceptar la gracia. ¿Qué gracia? La gracia que Dios nos dio en Jesucristo, la cual es la misericordia encarnada, que sufrió, murió y resucitó por nosotros. Segundo, proclamar la misericordia de Dios y alentar a las almas a confiar es importante porque es una forma de luchar por la salvación de las almas. Jesús le dice a hermana Faustina, lucha por la salvación de las almas, invitándolas a confiar en mi misericordia, ya que esta es tu tarea en esta y en la vida futura. Hija mía, dame almas. Has de saber que tu misión es la de conquistarme almas con la oración y el sacrificio, animándolas a la confianza en mi misericordia. Pero por eso Jesús quiere nuestra confianza. Él necesita que confiemos en su misericordia para salvarnos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, 16, escribe, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Y el versículo 18, los que creen en Él no son condenados, pero los que no creen ya están condenados, porque no han creído en el nombre del único Hijo de Dios. En el diario, Jesús dice, toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, la obtendrá. Quien confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y los enemigos se
estrellarán a los pies de mi escabel. Jesús nos ha redimido objetivamente a todos, pero Él necesita que cada uno de nosotros responda y acepte personalmente su regalo de redención. Jesús no nos obliga a recibir su gracia, su regalo de vida eterna. Él dice, hay almas que desprecian mis gracias, van al abismo infernal. Esta pérdida de las almas me sumerge en la tristeza mortal. En tales casos, a pesar de ser Dios, no puedo ayudar nada al alma porque ella me desprecia. Disponiendo de la voluntad libre, puede despreciarme o amarme. Entonces, vemos por qué es tan importante proclamar la misericordia y confiar en la misericordia de Dios. Las apuestas son muy altas. Es una cuestión de vida eterna o muerte. Las almas perecen a pesar de la amarga pasión de Jesús. Si no adoran mi misericordia, dijo Jesús, perecerán por toda la eternidad. En otro lugar, en el diario, él dice, oh, si los pecadores conocieran mi misericordia, no perecería un número tan grande de ellos. Diles a las almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse a mí. Habla de mi gran misericordia. Que Jesús quiere, anhela, desea nuestra confianza porque desea de salvarlas a todas. Él dice directamente, hija mía, invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. Para dar una idea de por qué la confianza es tan fundamental, sería útil revisar el catequismo sobre el primer pecado del hombre. El catequismo dice, cita, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Entonces, en el primer pecado, el hombre dejó morir en su corazón la confianza en su Creador. En ese pecado se eligió a sí mismo por encima y en contra de Dios despreció a Dios, no creyó en su bondad. La confianza, por lo tanto, es todo lo contrario del primer pecado. Cuando confiamos en Dios, elegimos a Dios por encima de nosotros mismos, de alguna otra persona o cosa. Al confiar, nos ponemos en sus manos paternas y misericordiosas y le obedecemos. No es un sentimiento, sino un acto de rendición, sumisión a la voluntad de Dios. Para aclarar, aquí hay algunas situaciones de la vida de hermana Faustina.
vez, hermana Faustina estaba agobiada por terribles sufrimientos. Fue a la capilla y dijo desde el fondo de su alma, cita, que se haga en mí tu voluntad, oh Señor y Dios mío, y yo glorificaré tu infinita misericordia. Cierra cita. Sorprendentemente, a través de ese acto de sumisión, los terribles tormentos la dejaron. Más tarde reflexionó que, cita, un solo acto de confianza en tal momento da más gloria a Dios que muchas horas pasadas en el gozo de consolaciones durante la oración. Cierra cita. En otra ocasión, después de escuchar a Jesús hablar con ella, hizo una declaración sorprendente. En mi alma se despertó una confianza tan grande en la divina misericordia que, aunque tuviera en mi conciencia los pecados del mundo entero y los pecados de las almas condenadas, a pesar de todo esto, no dudaría de la bondad de Dios, sino que me arrojaría sin pensar en el abismo de la divina misericordia y con el corazón hecho polvo, me arrojaría a sus pies, abandonándome completamente a su santa voluntad. Qué grande debe ser la misericordia de Dios. Otro ejemplo, durante la adoración, Santa Faustina supo que Jesús quería que ella se entregara a Él como ofrenda. Y Él le mostró lo que ella iba a sufrir. Su naturaleza estaba asustada. Se dio un respiro porque sonó el timbre de la comida, así que dejó la capilla temblando. Ella aún no lo había decidido. Jesús le hizo saber que ella era totalmente libre de consentir o no. Todo el poder del acto descansaba en su acto libre. Entonces ella dijo, Jesús, acepto todo, cualquier cosa que quieras mandarme, confío en tu bondad. Mis queridos hermanos y hermanas, esto es confianza pura, total, ilimitada. Confianza es elegir a Dios, su plan, su voluntad, su deseo, porque para ella la voluntad de Dios es el amor y la misericordia misma. Esto es la confianza, fe, esperanza, amor, humildad y contrición. Todo se une y se expresa en la rendición al plan de Dios y en hacer su voluntad. Otro ejemplo de la confianza de Santa Faustina en Dios es el diario 944. Ella escribe, cita, hay momentos en los cuales no me tengo confianza a mí misma. Estoy profundamente convencida de mi debilidad y miseria y comprendo que en tales momentos solamente puedo perseverar confiando en la infinita misericordia de Dios. La paciencia, la oración y el silencio refuerzan el alma. Hay momentos en los cuales el alma debe callar y no conviene que hable con las criaturas. Aquellos son los momentos de la insatisfacción de sí misma y el alma se siente débil como un niño. Entonces se agarra con toda la fuerza a Dios. En tales momentos vivo exclusivamente de la fe. Vuelvo a decirlo de nuevo, la confianza no es un sentimiento. De hecho, ella se siente débil y miserable. Sin embargo, confía en Dios. Y la imagen que usa para confiar es aferrarse a Dios con todas sus fuerzas.
En otras páginas del diario, ella usa la imagen de arrojarse a los brazos de Dios cuando está asustada o abrumada, o abrazar fuertemente a una madre. Y no es solo una dulce, linda o vacía expresión, es real. ¿Recordáis a Jesús hablando con la mujer samaritana? Cita, pero llega la hora y es esta en la que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios busca verdaderos adoradores para adorarlo en espíritu y en verdad. Aferrarse a Dios con toda la fuerza del alma es adorar a Dios en espíritu y verdad. Confiar en Dios junto con ser misericordioso con nuestro prójimo es adorar al Dios misericordioso en espíritu y verdad. Y Satanás lo sabe bien. Cuando confiamos en Dios, Satanás pierde su control sobre nosotros. Jesús le dijo a Santa Faustina, Satanás te odia. Él odia muchas almas, pero arde de un odio particular hacia ti, porque arrancaste a muchas almas de su poder. En realidad, Jesús dice, cuando un pecador se dirige a mi misericordia, es decir, cuando un pecador confía en la misericordia de Dios, me rinde la mayor gloria y es un honor para mi pasión. Y cuando un alma exalta mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye al fondo mismo del infierno. El diablo odia la divina misericordia. Él no quiere que conozcamos y nos dirijamos a la divina misericordia. El diablo quiere que tengamos una imagen falsa de Dios y tengamos miedo de Dios. El catequismo sobre el pecado del hombre también dice, la Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Tienen miedo del Dios, de quien han concebido una falsa imagen. ¿Ven entonces por qué el Señor está enviando a Santa Faustina con este mensaje? Dios quiere que ustedes descubran su verdadero rostro, una cara de misericordia, y Él quiere que confíen en Él y sean salvos. El Papa San Juan Pablo II dijo en la ceremonia de canonización de Sor Faustina, la primera canonización del año 2000 y la primera canonización del tercer milenio, cita, con este acto quiero transmitir hoy este mensaje al nuevo milenio. Lo transmito a todos los hombres para que aprendan a conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro de los hermanos. ¿No es sorprendente entonces que Jesús ordenase a Santa Faustina que se pintara un cuadro? La imagen representa a Jesús, misericordia encarnada, quien hace visible al Dios invisible. Jesús, que es el rostro de Dios. La imagen de la Divina Misericordia es un resumen visual del mensaje de la Divina Misericordia, porque es la imagen del misterio pascual. Y el misterio pascual, dice Juan Pablo II, lleva en sí la revelación más plena, más completa de la misericordia, de ese amor que es más poderoso que la muerte, más poderoso que el pecado y todo mal. ¿Cómo es una imagen del misterio pascual?
pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, vemos a Jesús con heridas en sus manos y pies. Esto nos recuerda la crucifixión, que es la cumbre de su sufrimiento. ¿Recuerda que Él sufrió por ti? Que sus sufrimientos incluyen los tuyos. ¿Tú crees? El profeta Isaías 53:4 dice: Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por castigado, herido de Dios y humillado. ¿Tú crees? ¿Confías en que tus sufrimientos están en los suyos? En la imagen vemos a Jesús con dos grandes rayos, rojo y pálido. Hablan de su muerte. ¿Recordáis San Juan, capítulo 19? Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio para que también vosotros creáis. ¿Creáis? ¿Creemos que su muerte incluye nuestra muerte? ¿Que ésta nos redime del pecado? Recordamos el último aliento que Jesús dio en la cruz. Él lo dio para que ustedes y yo podamos vivir. ¿Creamos? Hablamos de la muerte de Jesús, pero Él está de pie en la imagen. Él está vivo, no muerto. Jesús entonces resucitó. ¿Creemos? ¿Confiamos? San Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera también Dios por medio de Jesús reunirá con Él a los que murieron. Él nos resucitará con Él. Compartiremos su victoria. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesús nos invita a confiar en Él. Digamos con toda la fuerza de nuestro corazón: Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Confío en todo lo que has hecho por mí. Jesús, confío en tu pasión, en tu sufrimiento, que incluye el mío. Confío en tu muerte y que has tomado mi muerte. Jesús, confío en tu resurrección, en que me darás una parte porque tú lo has dicho. Queridos hermanos y hermanas, la palabra pascual, misterio pascual, significa pasar al otro lado. La Pascua en Egipto era el ángel que pasaba sobre las casas con la sangre del cordero. La siguiente gran Pascua fue el paso de los israelitas a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la gran Pascua? Es la Pascua de Jesús, empeorando desde el sufrimiento hasta la muerte y solo entonces hasta la vida. Jesús crucificado y resucitado, el Jesús pascual desea realizar una Pascua en nuestras vidas, de una mala situación a otra mejor, de la desesperación a la esperanza, del tormento a la paz, de la enfermedad a la salud, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Pero Jesús no puede lograr una Pascua en nosotros sin nuestro sí, nuestra confianza. Recientemente me di cuenta de que la oración Jesús, confío en ti, es una forma simple, profunda y personal de la doxología final de la oración Eucaristía. Por Él, con Él y en Él. Decimos: Jesús,
confío en ti. Y debajo, confío en ti. Y debajo queremos decir, Jesús, por ti, contigo y en ti. Aguantaré, pasaré al otro lado. Jesús, confío en ti. Gloria a tu misericordia. Entonces, la imagen de la Divina Misericordia es un resumen visual del mensaje de la Divina Misericordia, la plenitud de la revelación de la Divina Misericordia que nos llega en el misterio pascual de Jesús. Y en la parte inferior de la imagen están las palabras de la respuesta que Jesús busca. Jesús, confío en ti. En polaco, Jesús lo llamó podpis. Literalmente escribiendo en la parte inferior, inscripción en la parte inferior. Pero podpis en polaco también significa firma. Jesús quiere que nosotros firmemos, afirmemos y declaremos nuestra confianza en Él. Sin esta respuesta de confianza no hay devoción a la Divina Misericordia que Jesús, como Jesús deseaba. El padre Ignacy Różycki, teólogo que analizó el diario de Santa Faustina, que es un análisis aceptado por el Vaticano, dijo, confiar en Dios es la esencia de la devoción a la Divina Misericordia. Antes de concluir, es importante decir que la verdadera confianza en Dios abre el alma a su misericordia, le permite llenar y transformar el alma y le permite transmitir esta misericordia a los demás. Por lo tanto, confiar en Dios y ser misericordioso con los demás son inseparables. Pero ese es un tema para desarrollar en otra conferencia. Queridos hermanos y hermanas, permítanme concluir con las palabras de Jesús. Él anhela nuestra confianza. Deseo la confianza de mis criaturas. Invita a las almas a una gran confianza en mi misericordia insondable, que no tema acercarse a mí, el alma débil, pecadora, y aunque tuviera más pecados que granos de arena hay en la tierra, todo se hundirá en el abismo de mi misericordia. Cuánto deseo la salvación de las almas. Mi queridísima secretaria escribe que deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas con tal de que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Digamos juntos, desde lo más profundo de nuestros corazones: Jesús, en ti, Jesús, en ti, Jesús, en ti. Mi hermana va a compartir su testimonio. Cuando venía hacia aquí, buenos días. Cuando venía hacia aquí recordaba unas palabras que Jesús le dijo a Santa Faustina: deseo que toda la humanidad conozca mi infinita misericordia. Y me daba mucha alegría pensar cómo la semana pasada, en Cracovia, tuve la oportunidad de participar en las jornadas de los apóstoles de la Divina Misericordia, con personas llegadas de todas partes del mundo. Y también me da mucha alegría estar hoy aquí, en este congreso, en España, en mi país, y ver cómo este deseo de Jesús se hace realidad. Alguno de ustedes puede preguntarse qué hace una novicia en un congreso nacional. Y bueno, si estoy aquí es porque soy la única española de la congregación y la única hermana que habla español junto con
Me han pedido que comparta mi testimonio y mi vida es muy sencilla, no voy a contarles nada extraordinario. Pero lo que fundamentalmente quería transmitirles es que si nos abrimos a Dios, a su misericordia, Él es capaz de transformar nuestra vida sencilla, cotidiana, en algo grande, en algo maravilloso. Y es, por ejemplo, pues lo que le ocurrió a Santa Faustina, que ella no es santa por sus visiones o por sus revelaciones. Ella es santa por su gran amor a Dios en la vida cotidiana. Bueno, mi vida pues era una vida normal, la vida que cualquier chica de mi edad podía tener. Estudiaba químicas en la universidad en Madrid y los fines de semana pues salía con mis amigos. Y tenía de todo, la verdad es que nunca me ha faltado de nada. Pero sentía que en mi corazón me faltaba algo, tenía un vacío. Y entonces empecé a hacer voluntariados. Empecé a trabajar primero como voluntaria en un comedor de indigentes y luego los fines de semana también nos reuníamos varios voluntarios para lavar la arpa de los indigentes, hablábamos con ellos, ellos se podían duchar. Y también lo que recuerdo es que siempre empezábamos con la Santa Misa y un rato de oración. Y entonces, pues claro, todo eso fue calando en mi vida. Empecé también a dedicar los veranos al voluntariado. Estuve en Portugal con niños abandonados, en Londres con mujeres que se dedicaban a la prostitución y querían dejarlo. Y bueno, sobre todo recuerdo que rezábamos con ellas la coronilla de la Divina Misericordia. También colaboré en hospitales, en residencias de ancianos. Y todo ese contacto con el dolor, con el sufrimiento humano, me hicieron convencerme de que la única manera en que verdaderamente podía ayudar a esas personas era hablándolas de Cristo, de su amor, de su misericordia, porque solo en Él podrían encontrar sentido y consuelo en sus sufrimientos. Y bueno, de esa manera es como descubrí mi vocación. Luego, pues encontrar una congregación fue un poco más difícil, porque buscaba una congregación que tuviese la espiritualidad de la Divina Misericordia, y en España pues la verdad es que buscaba y buscaba, pero no lo encontraba. Y entonces pues bueno, me abandoné en Dios con confianza, sabiendo que cuando llegase el momento adecuado pues lo encontraría, ¿no? Y así fue. Un sacerdote me animó también a buscar en internet y bueno, encontré la página de una congregación polaca, la congregación de la Madre de Dios de la Misericordia, y me puse en contacto con ellas. Me invitaron en el 2012 a pasar unos días en Cracovia, en el santuario, y bueno, fue una experiencia maravillosa. Cuando volví a Madrid pues me di cuenta de que merecía la pena dejarlo todo, ¿no? Arriesgarme, pues dejar mi familia, mis amigos, mi trabajo como química. La verdad es que también, ¿no? Pensaba me preguntaba si no era una locura, ¿no? Pues irme a otro país con otra cultura, tener todos los años de formación en otro idioma. Pero me abandoné en Dios y dije, me voy para Polonia. Bueno, entonces me fui en el año 2013 y pensaba que sería ya algo definitivo, ¿no? Pero la vida tiene muchas situaciones imprevistas, nunca sabemos qué es lo que nos va a pasar. Y tras 5 meses en Varsovia me detectaron cáncer y me tuve que volver a Madrid. Tuve 2 operaciones, el tratamiento con quimioterapia, radioterapia. Y bueno, podía parecer a simple vista, ¿no?, que tanto esfuerzo y tanto riesgo pues no había servido para nada. Pero al contrario, no me desanimé, sentía en mi interior, ¿no?, como que Dios me daba fuerzas. Y tenía tanta ilusión por recuperarme que recuerdo que entre sesión y sesión de quimioterapia seguía estudiando polaco, ¿no? Sé que muchas personas en todo ese tiempo rezaron por mí, personas conocidas y desconocidas, y les estoy muy agradecida, ¿no? El tiempo de enfermedad pues fue un tiempo difícil, un tiempo de lucha, pero también pues un tiempo en el que aprendí mucho, ¿no? Aprendí a valorar el día a día, cada cosa pequeña, cada detalle. Pues esas cosas que cuando estamos sanos pues no valoramos, ¿no? No nos damos cuenta de que si vivimos es solo gracias a la misericordia de Dios. Y no nos fijamos en el día a día, en todos los milagros que suceden en nuestras vidas, ¿no?, y en las vidas de todas las personas que nos rodean. Que todo es gracia, ¿no?, que todo lo que recibimos es por amor, ¿no?, y por la misericordia de Dios. Como decía Santa Faustina, que mirase a donde mirase, en todas partes se encontraba la misericordia de Dios. Luego, cuando me recuperé del cáncer en el año 2016,
volví a Cracovia, estuve colaborando, haciendo traducciones para la Jornada Mundial de la Juventud, y luego ya pues a final del verano entré en el postulatado en Varsovia. Luego estuve un segundo año de misiones en Lodz. Allí estuve conociendo de manera más profunda pues, los apostolados de la congregación. Estuve también perfeccionando el idioma porque me hacía falta pues, para toda la formación. Y desde hace un año vivo en Cracovia, en el Santuario de la Divina Misericordia, y me siento muy privilegiada, ¿no?, de poder estar allí haciendo el noviciado y cada día rezar, ¿no?, pues ante la imagen milagrosa de Jesús Misericordioso y las reliquias de Santa Faustina. Y bueno, pues en el día a día tengo momentos de alegría, momentos de dificultad, momentos de dudas, pero sigo adelante confiando en el Señor y sabiendo que Él lo saca todo adelante, ¿no? Y que al igual que le dijo a Santa Faustina, pues también cada día me dice a mí: yo soy tu fortaleza, yo te doy fuerzas para la lucha, siempre estoy contigo. Y lo mismo pues les dice a cada uno de ustedes. Así que acudamos a Él en cada circunstancia y digamos siempre: Jesús, en ti confío. Muchas gracias por escucharme, que Dios os bendiga.